Desde que este partido fue fundado en 1955 hasta hoy, hasta el día de hoy, en que yo estoy acá parada como presidenta del partido en el orden nacional frente a ustedes, ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice. En principio, el año que viene nosotros no somos cualquier partido político, somos un partido político que tiene 60 años. Son 6 décadas de historia argentina en la cual nosotros hemos sido sumamente protagonistas. Y en estas 6 décadas, por primera vez, Unión Popular eligió a una presidenta mujer. Va de suyo, compañeras, que los compañeros se tomaron más de medio siglo para darnos un lugar importante en la conducción. Pero bueno, ya estamos. Llegamos. Atilio Bramuglia fue el primer presidente de Unión Popular, fundador y primer presidente. Bramuglia fue colaborador de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943. ¿Se acuerdan de la vieja Secretaría de Previsión que lleva después a Perón al poder? Bramuglia armó la coalición que lleva en 1946 a Perón al poder y fue su ministro de Relaciones Exteriores entre 1946 y 1949. Y nunca dejó de colaborar con Perón. Por eso, cuando Perón pone un pie en el exilio, le pide a Bramuglia que le arme un partido político, avisorando que el peronismo iba a estar proscripto, pero también con la idea de Perón de ser el espacio de toda la disidencia contra lo que fue la dictadura militar. El primer nombre que piensa Bramuglia para este partido no es Partido Unión Popular, sino Partido Laborista Radical. ¿Por qué? Porque a él lo ayudan en este partido ex radicales, gente que quizás yo se los nombre y no hacen a nuestro recuerdo ahora, pero que sí formaron en la década del 50 el sistema político argentino. Después Cipriano Reyes le impugna el nombre y la idea que tenía justamente Perón era un partido de convergencia, un partido donde estuviéramos todos, una idea absolutamente de conciliación. El segundo nombre que adopta es Partido Popular y finalmente queda por Partido Unión Popular. Nuestro debut electoral fue en 1957. La dictadura militar en ese año planea una convención nacional constituyente. ¿Para qué? Para terminar de deslegitimar la famosa reforma de la Constitución de 1949 y tratar de reformar la de 1853. Perón llama a Bramuglia y le dice, no, voto en blanco. Y sacamos más de 2 millones de votos en blanco en repudio a la dictadura militar. Unión Popular era en ese momento un partido en formación que por supuesto no tenía la personería jurídica porque era un partido que le asustaba a todos los miembros de la Junta Militar. En 1958, viendo el caudal importante que representaba el peronismo para nuestro país, Arturo Frondizi pacta con Perón y Bramuglia y sube a la presidencia de la Nación con su famosa Unión Cívica Radical Intransigente. Esto le hace soñar a Bramuglia que el retorno del peronismo va a ser posible. Y entonces en 1961 produce un escándalo. Dice, bueno, con la oxigenación y Frondizi en el gobierno vamos a proponer en la provincia de Buenos Aires la fórmula Andrés Framini, Juan Domingo Perón como vicegobernador. Por supuesto que la dictadura militar comenzó a apretar con sus chicanas, no solamente a Frondizi, sino al juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Bramuglia tuvo que cambiar la fórmula fue Framini Anglada, y muchos de ustedes pueden recordar aquel famoso eslogan, Framini Anglada, Perón en la Rosada. Y el 18 de marzo de 1962 sacamos 1.200.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, ¿qué protagonismo tuvo este partido a medida que se fue dando la proscripción del peronismo? Este partido fue el vehículo por el cual el peronismo, como hoy, ¿sí?, buscó y tiene un lugar. Obviamente, esto le cuesta la cabeza en 1962 a Arturo Frondizi y a la democracia. Frondizi había permitido con muchas
presiones del gobierno militar, había permitido esta convocatoria a elecciones en la provincia de Buenos Aires con esta fórmula que todos los militares sabían muy bien que era peronista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuela Frondizi y el 18 de mayo de 1962 sube al poder el gobierno provisional de José María Guido, que lo primero que hace es anular las elecciones por las cuales nosotros habíamos ganado legítimamente en la provincia de Buenos Aires. Un año después, en 1963, hay una apertura democrática otra vez y José María Guido convoca elecciones, pero por supuesto lo primero que hace es sacar un decreto presidencial donde le prohíbe a Unión Popular participar. Y así gana las elecciones Arturo Illia con la Unión Cívica Radical del Pueblo. Pero Arturo Illia era un demócrata y con el tiempo y las presiones del peronismo por llegar y tener su espacio, hacen que en 1965, en las elecciones parciales, Unión Popular gane, gracias a esta apertura democrática que da Illia. Y sacamos 52 bancas. Obviamente, esto le cuesta la cabeza nuevamente a un gobierno democrático como el de Arturo Illia. Se termina la democracia, se profundiza la dictadura a partir de 1966, se anulan, por supuesto, las elecciones, y entre el 66 y el 71 tenemos la profundización que todos nosotros sabemos de la dictadura militar. En 1962, en septiembre, nuestro primer presidente y fundador, Atilio Gramuglia, fallece. Y entre ese año que él fallece y el 70, hay otro presidente en Unión Popular, que es el señor Tessera de Franco, que fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Entre el 70 y el 80 es presidente de este partido el ex juez Insúa, que fue presidente del Club Gimnasia y Esgrima. En 1985 nosotros participamos con el Frente Renovador de Cafiero, UP integra en la provincia de Buenos Aires. En el año 2003 este partido participa con Adolfo Rodríguez Saab, con la fórmula Melchor Pose, y en el 2007 con Sovich. Desde el año 80 maneja este partido, dirige en el orden nacional el doctor Cora, y después, a partir del año 2003, este partido comienza a tener un periodo negro institucional interno, porque lo maneja una familia, la familia del señor Herrera, pero esto tengo que decirlo, compañeros, porque esta es parte de nuestra historia. Son cosas que nosotros tenemos que saber, porque nosotros somos producto de esto. Y acá llegamos al 2010, y quiero contarles cómo yo me vinculo con este partido. En el año 2010, un conocido mío viene y me cuenta que las autoridades de Unión Popular tenían intención de ofrecerle al doctor Duhalde este partido porque lo veían como un candidato potable a las elecciones del año 2011. Querían tener una entrevista con Duhalde, pero había un grupo de los que se decían amigos de Duhalde que no le permitían esa entrevista. Yo consideré, a principios del 2010, que esta iba a ser la herramienta contra el kirchnerismo. Entonces, lo que hice fue propiciar esa reunión, poniendo como única condición que las autoridades en ese momento de Unión Popular no me conocieran, para evitar cualquier tipo de suspicacia. De hecho, el doctor Duhalde es después quien me presenta a mí a las autoridades de Unión Popular. A fines del año 2010, esta actitud mía me vale integrar la Junta Directiva Nacional, y en la convención del año 2010 proclamamos la candidatura del doctor Duhalde como presidente. Después el doctor Duhalde se entretiene un par de meses en una interna estéril en el peronismo federal y después retoma su interés en el partido Unión Popular allá por abril del año 2011. Cuando retoma su interés por el partido, le pide a la gente del partido que le deje un lugar importante en la Junta Directiva Nacional, con la promesa de que cuando se terminara las elecciones de octubre
él renunciaba a todo su interés dentro del partido. Las elecciones del año 2011 terminaron como todos sabemos que terminaron. El manejo de la campaña de toda la gente que armó el Frente Popular realmente fue muy malo. También hubo que luchar contra debemos reconocer, un poder estatal siniestro que hizo todo lo posible para minimizar todos los recursos de los opositores, establecer todo tipo de fraude para minimizar la cantidad de votos, lo que fuera. A partir del año de octubre, cuando terminan las elecciones, se convoca una convención nacional y ahí comienza una gran crisis interna dentro de nuestro partido, que ustedes la tienen que conocer, porque estaban en esta crisis los que realmente creían que el partido debía ser conducido por la gente que había manejado la campaña del año 2011 y que para muchos lo había hecho muy mal. No hablamos del doctor Duhalde, por el cual todos tenemos un gran respeto, fue presidente de la Nación, cumplió varios cargos importantes en el Estado, en el Congreso, y todos tenemos un respeto muy grande por él y lo consideramos un hombre de consulta. Pero sí nos oponíamos a que su ismo condujera a este partido. De manera que se inicia una batalla judicial que yo lideré, porque estaba con los que creía en ese momento que este ismo había cumplido su ciclo y que los afiliados del partido debíamos ser libres para elegir a nuestros candidatos. De manera que nosotros ganamos, pero en el interregno, cuando pasa todo esto, el Juzgado Federal de la doctora Servini de Cubría interviene por primera vez este partido en el orden nacional. Lo cual fue algo que fue choqueante para nosotros, porque no entendíamos por qué este partido tenía una intervención judicial. Pero créanme que aún las peores cosas que uno se puede imaginar en un momento, después llegan, cuando uno toma de esas peores cosas lo mejor, interpreta de que era justo y necesario. Y esto pasó entre el año 2012, en que este partido estuvo intervenido, hasta este año, que tuvimos la suerte de no tener a un interventor judicial, sino a un político del tamaño del doctor D'Alessandro, que llegó a ser diputado nacional y con el cual yo he colaborado y al cual, digamos, le debo toda su colaboración y que haya en este partido un renacimiento, porque como bien dijo Ramón, este es el partido del peronismo. Basta del PJ. Quiero decirles que este partido es un partido nuevo. Nosotros durante 2 años trabajando con el doctor D'Alessandro, silenciosamente, no pensemos en la intervención, abrimos distritos, socorrimos a distritos que estuvieron a punto de perder su personería jurídica. Abrimos Catamarca, abrimos Entre Ríos, abrimos Formosa. Valoramos el trabajo de la gente del interior. Hicimos transparentar las cuentas del partido, de manera que hicimos aprobar los balances nacionales. No pudimos evitar las grandes multas que tuvo este partido, compañeros, no las pudimos evitar, porque no hubo colaboración de la gente que manejó la campaña en el año 2011. Entonces, el partido quedó con multas. Pero no importa, este es hoy un partido saneado institucionalmente, que en 13 de septiembre de este año ha renovado, ha normalizado su situación y hoy cuenta con una Junta Directiva Nacional que tiene jóvenes, que es lo que necesitamos, jóvenes de la talla de Pedro Puerta en la Secretaría de la Juventud. Nuestro vicepresidente Leonardo Contino es un joven. Hay una muchacha joven, Natalia Ávila, está en la Secretaría de la Mujer. También en la Secretaría de Deportes tenemos jóvenes. Tenemos una Junta Directiva Nacional sencilla, simple. Pero ¿saben lo que hemos logrado? Esto que juramente les decía, somos libres para elegir a quién, libres de una familia y libres de cualquier ismo. Libres para elegir en una convención quiénes van a ser los candidatos que van a representarnos en la República Argentina. Y esto no es poco. Yo quiero contarles
una anécdota que yo viví hace muchos años y que me impactó con un expresidente de la Nación, que no fue justamente el doctor Duhalde, a quien conocí y a quien estimo, sino que fue el doctor Arturo Frondizi. Hace muchos años yo fui invitada a una reunión en la Embajada de India, donde se hacía un homenaje a Indira Gandhi. Me extrañó ver a Arturo Frondizi, estaba muy viejito, creo que al poco tiempo falleció. Me extrañó verlo sentado en primera fila. Y cuando la mesa que hacía el agasajo lo invitó a pasar, el doctor Frondizi contó esto que yo les voy a contar, que es la primera vez que cuento en público. Contó que en 1958, cuando fue presidente de los argentinos, viajó a la India y allí conoció a Nehru. Nehru era en ese momento un héroe nacional, era el primer ministro de la India, había luchado contra los 100 años de colonización británica que había tenido la India y era evidentemente el líder de esos tiempos. Frondizi entró al despacho de Nehru y le llamó poderosamente la atención que en las paredes del despacho estaban los retratos de los generales que habían colonizado a la India y él había luchado contra esa colonización. Entonces le pregunta, ¿pero qué es esto? ¿Usted luchó contra toda esta gente y la tiene acá colgada? Entonces Nehru le dijo, ¿sabe? Ningún opositor está en la oscuridad completa. Todos tenemos algo que dar. Esta gente dominó mi país durante 100 años, 100 largos años, y sin embargo, yo tengo que rescatar muchas cosas positivas que le dejaron a mi nación. Si yo los niego, si yo niego la historia, si yo bajo sus cuadros, mañana la historia me va a negar a mí. Casi a 60 años de ese pensamiento, yo les puedo decir que la India es hoy una de las primeras potencias mundiales en desarrollo económico, con un pensamiento amplio, donde no hay segregación entre hermanos. Cuando obviamente comparo a muchos políticos argentinos y fundamentalmente lo que ha hecho el kirchnerismo en nuestro país, que ha ultrajado las instituciones, que nos ha dividido, que ha realizado ficciones jurídicas para lograr su propia impunidad, entonces, compañeros, yo pienso que tenemos razones suficientes, no solamente para luchar por este peronismo y por este partido, sino que tenemos razones suficientes para hacer el documental de la tercera versión de la República Perdida. ¿Se acuerdan aquellas dos versiones de la República Perdida que hizo Vanoli? Bueno, la década ganada es nada más que una década otra vez perdida. De manera que hoy, como presidente de este partido, los invito a todos a buscar siempre dirigencia de transformación. Yo creo que Nehru y el mismo Frondizi, en su momento, en su época, buscó transformar. Esa transformación está acá, nace acá. En el corazón, en nuestro corazón, tenemos toda la potencialidad, la transformación. Tenemos que ir por la transformación, tenemos que ir por dirigentes que transformen esta realidad. Y yo creo que el Frente Renovador, con Sergio Massa a la cabeza, es una posibilidad inmensa que tiene este partido para hacer no solamente la columna vertebral, sino buscar en la Argentina una transformación real, no una ficción, no una política de cuentos como nos han vendido durante esta década. Hoy hablábamos de con qué dominio el kirchnerismo ha manejado la comunicación en la Argentina. Hace poco vi en un programa de televisión, y lo voy a pedir, todas las cosas que inventaron que hicieron y no hicieron. Les puedo asegurar que son increíbles. Un programa duró 20 minutos mostrando solamente todas las promesas incumplidas. Entonces, pongamos la mente a funcionar.
Toda esta gente nos ha mentido durante una década. Nosotros necesitamos transformadores, gente de política de acción. Por eso, como presidenta de este partido, los invito a todos los compañeros que integran mi partido, acá en Unión Popular y en toda la República, a ir por esto, por este cambio fundamental en toda la nación. Bueno, muchas gracias.